Yo quisiera, hoy voy a tratar de hablar poco, pero vamos a leer muchos textos bíblicos. Les voy a invitarlos, a no ser que hay que hacer la Biblia más rápida del oeste. Si no alcanzan a encontrar los versículos, que puedan tomar nota de ellos y los puedan leer en su casa. Pero si podemos seguir las lecturas, están perfectas. Recordemos que nos encomendamos a la palabra del Señor y a la guía del Espíritu Santo en esta mañana. La Biblia se presenta a sí misma en Hebreos capítulo 4, versículo 12, como viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Normalmente leemos Hebreos 4:12 y suspendemos ahí la lectura. Pero miren lo que viene a continuación en el versículo 13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Los seres humanos nos hemos inventado una gran cantidad de aparatos para hacer mediciones de las cosas que son externas a nosotros mismos. Por ejemplo, si una persona es muy friolenta, puede parecerle que la temperatura a la madrugada bajó muchísimo y puede decir, bueno, estábamos como a 4 grados bajo cero. Y usted sabe que si está en Cali o en Palmira o en Jamundí, pues es una dramática exageración. Y si otra persona le dice, uy, ayer al mediodía estábamos como a 55 grados de temperatura, usted sabe que ese mismo exagerado se fue para el otro extremo. Para no caer en esos extremos de nuestra propia subjetividad, es que necesitamos aparatos que nos hagan una medición objetiva y no solamente se nos quede en nuestra realidad espiritual. Todos los días yo veo personas que me dicen, por ejemplo, que no sienten que la presión está alta, pero con un aparato se le demuestra que está muy alta. O no siento que el azúcar está alta y el azúcar está por las nubes. Necesitamos esos instrumentos objetivos para que nuestra propia experiencia no se nos convierta en una trampa. También en nuestro caminar con el Señor necesitamos esto, una realidad objetiva con la cual podamos comparar nuestra experiencia subjetiva. La carga de esta mañana es hablar específicamente de la oración. No hay un instrumento para medir la oración, pero si tocara inventarlo, entonces sería algo así como un oracionómetro, ¿cierto? Para saber cómo está la oración. Y podríamos hablar de la oración en la iglesia o la oración en el país. Pero ¿qué tal si ese aparato lo aplicáramos a nuestra propia vida de oración? Y que cada uno pudiera dar fe con un instrumento objetivo como está. Miren lo que dice Santiago capítulo 4, versículos 1 al 3. Casi que me anticipo con este texto a la lectura que ese aparato daría de nuestra vida de oración. Santiago capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces el final del versículo 2 y el texto del versículo 3 nos dice que no pedimos y el versículo 3 nos dice que pedimos mal. O sea que como parte de la oración son las peticiones, no es exclusivamente las peticiones, pero es parte importante. La Biblia está diciendo entonces que tenemos en la oración dos problemas muy serios. Tenemos un problema de cantidad, porque no pedimos, y tenemos un problema de calidad, porque pedimos mal. En otras palabras, necesitamos verdaderamente ser enseñados en nuestra vida de oración. Y le pedimos al Señor que en los textos que vamos a considerar hoy, que son conocidos por todos ustedes, de hecho, los versículos centrales de este mensaje, ustedes se los saben de memoria,
pues que el Señor traiga como algo fresco definitivamente para nuestras vidas. Vamos a ir a Lucas capítulo 11. Este es uno de nuestros textos centrales. Normalmente siempre cuando ustedes llegan de la reunión en la familia, los que no vinieron les pregunta, ¿de qué hablaron? Ustedes van a tener hoy la oportunidad de decir 3 versículos de memoria que ustedes ya se sabían de los que se habló hoy. En otras palabras, van a rendir un informe espectacular. Lucas capítulo 11, desde el versículo 1. ¿Ya lo encontraron? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Si es cierto que se sabe en el versículo 2, el versículo 3 y el versículo 4, espero que sí, ¿de acuerdo? Miren cómo empieza este texto diciendo que los discípulos ven a Jesús a orar y ellos se animan a aprender a orar, pero aprender a orar como Jesús oraba. O sea, ver a Jesús orar debía ser una experiencia verdaderamente singular y significativa. Los discípulos habían estado familiarizados con la vida religiosa y la oración hacía parte de esta vida religiosa, pero la oración de Jesús era un tiempo verdaderamente apasionado de deleite con el Padre. Y seguramente pasaban los minutos y pasaban las horas, y aún así la oración de Jesús no era una experiencia aburrida para él. Esa era una gran diferencia y un gran contraste con los discípulos. Hoy en día nos cuesta trabajo orar 10 minutos, pero una persona puede pasar 10 horas seguidas viendo TikTok o viendo una serie en una maratónica en Netflix y se le hace que no le alcanzó el día para poder haberla visto completa. ¿Por qué estas cosas que generan entretenimiento hacen que el tiempo pase tan rápido? Y en cambio la oración, que debería ser una experiencia extraordinaria, a veces se nos vuelve algo como pesado y como difícil. Y cuando estamos en una reunión de oración y algún hermano va a orar y ya tiene fama como de que ora largo, entonces dice, uy, ya va a orar fulano de tal. O sea, que aquí vamos a salir tarde porque apenas empezó la reunión de oración. Jesús era un testimonio extraordinario de una vida de oración. No vamos a leer estos textos, pero para que ustedes los tengan allá anotaditos. Lucas 6:12 nos dice que Jesús pasaba noches enteras orando. Y Marcos 1:35 nos dice que Jesús madrugaba a orar. O sea que Jesús tenía una vida de oración tan rica que en el día y en la noche permanecía orando. Eso tenía que ser muy llamativo para ellos. Como decir, Jesús, ¿por qué la oración es como tan importante y tan viva para ti? Y en cambio mi propia experiencia es algo como tan árido y como tan seco y como que toca como empujarlo como con muchísima fuerza. De esta manera, uno de los discípulos se anima y le dice, Señor, enséñanos a orar. ¿Saben qué me llama a mí la atención en el capítulo 11, versículo 1? Los versículos que están arribita, o sea, los finales del capítulo 10. El capítulo 10, Jesús se encuentra en su visita con Marta y María en Betania, y el versículo 41 y 42 dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. O sea que a renglón seguido de hablar del afán y la turbación del ser humano por muchas cosas, Jesús nos enseña a orar. Y eso tiene que ser muy significativo para nosotros. No nos podemos quedar solamente en el afán y la ansiedad. Como algunas personas han escrito, la ansiedad es un exceso de futuro. Estamos tan preocupados por el mañana que no disfrutamos este hoy que el Señor nos ha concedido. Y esas mismas personas dicen que la depresión es un exceso de pasado. Entonces estamos o en el pasado
o en el futuro, pero no disfrutamos de lo que el Señor dice este día que yo he creado para que nos alegremos y nos gocemos en él. Entonces, uno de sus discípulos dice, enséñanos a orar. Y además, a renglón seguido dice, así como Juan enseñó a sus discípulos. Nosotros a veces creemos que sabemos orar porque somos capaces de repetir una oración. Y como vamos a descubrir por la palabra, esto no quiere decir que nosotros sepamos orar. Ustedes han visto algunas personas cantando canciones en inglés, pero que ellos no saben inglés. Y a veces les suena como que sí, ¿cierto? Y si de pronto las escucha Hilda, que es profesora de inglés, dice, tiene hasta buena pronunciación. Pero aunque esa persona cante en inglés, no quiere decir que hable inglés. Así usted repita una oración en las palabras correctas, eso no quiere decir que usted sepa orar. De hecho, este texto, que es conocido a lo largo de la historia como la oración del Padre Nuestro, son menos de 70 palabras y se pueden leer en menos de 2 minutos. Y de hecho, el 98% de los que están aquí se las saben de memoria. Y sin embargo, tenemos que tener una actitud enseñable como la de los discípulos de decir, Jesús, enséñanos a orar. La mayoría de los niños que están aquí, a ver dónde están los niños en esta reunión. A ver, los ve, ¿dónde están los niños? Se saben el himno nacional, ¿cierto? Se paran allí frente a la bandera con la mano en el pecho y cantan, oh gloria inmarcesible. Pero usted le pregunta a un niño de estos que se sabe muy bien el himno nacional, ¿qué quiere decir inmarcesible? Pues si usted como papá no sabe, su hijo menos, ¿ya? Y de pronto si se le pregunta al profe que le hizo aprenderse el himno de memoria, tampoco sabe qué quiere decir la palabra inmarcesible. Entonces, aprender las cosas de memoria no nos garantiza que lo estemos haciendo bien. Juan les enseñó a sus discípulos a orar y Jesús les va a enseñar a orar. Menos de 70 palabras y menos de 2 minutos. Pero si creemos que la oración de Jesús es para que nos la aprendamos de memoria, que la repitamos y entre más la repitamos pueda tener algún efecto espiritual, entonces no entendimos nada de lo que Jesús nos quiso enseñar acerca de la oración. Este mismo texto lo vamos a buscar ahorita en Mateo, pero mientras tanto quisiera como destacar, luego miraremos línea por línea, 3 cosas importantes en el texto de Lucas. Cuando veis, ¿cuál es la palabra que continúa? Decid. Para orar tenemos que aprender a hablar. Miren que Jesús no está diciendo que cuando oren, pensad o meditad o reflexionad. Cuando usted se dispone a orar y usted se queda en silencio, es posible que en ese silencio mismo su mente le diga, no apagaste la olla pitadora. O sea, la mente se le fue a algo que no tenía nada que ver con la oración. Pero si usted en vez de pensar su oración, usted habla su oración, usted pronuncia su oración, aún su mente está sujetada a la oración que usted está haciendo. Eso es algo que está allí implícito, pero a veces pasamos muy rápido por ahí y ni cuenta nos damos. Entonces nos disponemos a orar en una mañana, nos quedamos en silencio y cuando nos demos cuenta lo que hicimos fue organizar las actividades del día, pero no en oración, sino como en un resumen ejecutivo de todo lo que tenemos que hacer. Y nuestra mente se fue a un lugar que no tenía que ver con la oración. Allí a continuación dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y aunque me devolveré un poco más, quisiera solamente en este punto destacar que sus oraciones y mis oraciones no pueden estar dirigidas ni a la Virgen, ni a los santos, ni a las ánimas, y ni siquiera al ángel de la guarda. ¿Se acuerdan de esa oración que nos enseñaba la mamá del ángel de la guarda? Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche. Pues bíblicamente no es una oración correcta, porque sus oraciones no van ni a la Virgen, ni a los santos, ni a las ánimas, ni a los ángeles. Tu oración tiene que estar dirigida al Padre, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. A veces hasta algunos creyentes hacen esa advocación, creo que es la palabra que se debe utilizar técnicamente, y dicen, Virgen del Agarradero.
O sea, ahí hay doble problema, ¿cierto? Y si es cristiano, triple problema. Me tomé hasta el trabajo a ver si es que existía alguna virgen que se llamara así. Y al menos en Google no está reportada. Bueno, continúa el texto diciendo, venga tu reino, perdón, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahí como una primera parte. Y luego hay una segunda parte en esta oración. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La primera parte de la oración es una oración que definitivamente está centrada en el Padre, en su nombre, en su reino y en su voluntad. O sea que no tiene nada que ver con nosotros. Y nosotros cuando nos disponemos a orar, ahí van adelante nuestras peticiones y todo lo nuestro. Y tenemos oraciones completamente centradas en nosotros mismos. O como alguna señora creyente algún día decía, yo no pido nada para mí. Yo solo oro por mi esposo, por mis hijos, por mis nueras, por sus trabajos. O sea, estaba pidiendo indirectamente todo para ella misma. Entonces, si hay dos partes importantes en la oración, lo primero que tenemos que destacar es que la primera parte no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el Señor. Y quisiera que usted pudiera subrayar en su Biblia, porque ahí lo que estamos leyendo es tu nombre, tu reino y tu voluntad. Es una oración completamente centrada en el Señor y no centrada en sí mismo. Claro que tenemos necesidades, claro que tenemos pecados y claro que tenemos luchas. Y van a aparecer en la segunda parte. El pan nuestro, nuestros pecados y nuestras luchas. Entonces, en esta primera parte, entonces, destacar solamente esos tres puntos. En la oración hay que decir, uno, dos, nuestra oración tiene que estar dirigida al Padre. Y tres, la oración tiene que estar dividida en esas dos grandes partes. La primera parte centrada en el Señor, en tu nombre, en tu reino, en tu voluntad, y luego sí, ocupándonos de nuestras necesidades, de nuestros pecados y de nuestras luchas. Vamos a ir al otro texto donde está esta misma oración. De los 4 evangelios solamente está registrado en 2 evangelios. Vamos a ver ahora a Mateo capítulo 6. Hay una gran discusión entre los estudiosos de estos temas, es que si el texto de Lucas y el texto de Mateo sucedieron en el mismo momento. Pareciera que no, porque en Mateo se incluye como el corazón de todo el Sermón del Monte, como la parte central de todo el Sermón del Monte. Y yo creo que si Jesús le estaba enseñando a orar a sus discípulos, muy seguramente muchas veces repitió esta enseñanza para que ellos la aprendieran, pero no para que la memorizaran y la repitieran sin ningún sentido, sino para que de alguna manera, como cuando estamos en la escuela y empezamos a escribir una línea en blanco, ¿ustedes les ha pasado que empezamos a escribir muy recto y luego nos vamos curviando todos y terminamos por acá abajo? Pero entonces luego aparecen los cuadernos de rayas. Entonces, esta gran enseñanza de la oración van a ser como las líneas para que nuestras oraciones estén rectas. Pero el contenido de nuestras oraciones es lo que el Señor va a colocar para que nosotros podamos pronunciar. Para tener el contexto completo, vamos a ir a Mateo capítulo 6, desde el versículo 5. Mateo 6, 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, continuando en estas lecciones de oración, a la luz del Padre Nuestro, este versículo 5 nos enseña a que revisemos nuestra motivación cuando vamos a orar. ¿Oramos porque queremos glorificar el nombre del Señor o porque amamos ser vistos por los hombres y queremos que nos vean como hombres y mujeres de oración? Además de que a veces cuando estamos orando hacemos cara como si estuviéramos chupando limón. ¿Se han visto o no? Entonces, ¿queremos ser vistos por otros o queremos que verdaderamente nuestra oración glorifique al Señor? Versículo 5, revisa tu motivación. Versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
Claro que tenemos reuniones de oración y glorificamos al Señor por ese espacio donde podemos orar unos por otros. Sin embargo, en este aspecto central de la oración, Jesús nos está enseñando que la oración es una experiencia íntima, en el secreto del Señor y a puerta cerrada. Versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Cómo les parece? Si Jesús, antes de pronunciar el modelo de oración del Padre Nuestro, está diciendo que la oración no puede ser vanas repeticiones, es como 2 o 3 renglones por encima diciéndonos o enseñándonos, no vayan a tomar lo que les voy a enseñar a continuación como algo que tienen que repetir, pensando que por la palabrería serán oídos. Evita la palabrería. La oración no es repite, repite, repita, y a veces al final ya le sale eso como un silbido. No se trata de eso. Eso para los gentiles, dice Jesús, que piensan que es por esa multitud de palabras que van a ser escuchadas. ¿Recuerdan ustedes esa gran confrontación de Elías con los sacerdotes de Baal? Que durante horas los sacerdotes de Baal, que eran muchísimos, hicieron muchos cantos, muchos ruegos, muchas oraciones, se herían con los mismos cuchillos que ellos tenían, como para impresionar a su deidad equivocada, a ver si podía escuchar esa oración. Eso fueron oraciones de horas, casi día entero. La oración de Elías fue contundente y descendió fuego del cielo y consumió la ofrenda. No son las vanas palabrerías, sino verdaderamente un corazón puesto en la oración y una oración puesta en el Dios correcto. Ahora el versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Es decir, tus necesidades no pueden ser el centro de tus oraciones. Ya va a decir el modelo y está diciendo, antes de que tú pidas, ya el Padre sabe que tienes necesidad. No hagas de tus necesidades el centro de tu vida de oración. Y ahora sí llegamos al versículo 9. Oigan, ustedes se sabían 6 versículos de memoria, ¿cierto? Lucas 11, 3, 4 y 5, y ahora Mateo 6, 9, 10, 11 y 12. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y quisiera detallarme un poco más en ese versículo 9, en la palabra Padre. Desde los 10 mandamientos hablaban de no tomar el nombre del Señor en vano. Y quiero que tomamos el nombre del Padre de una manera muy superficial y muy liviana. El solo hecho de que nos podamos dirigir a Dios como Padre es una invitación a la conversión misma. Nuestra enseñanza religiosa tradicional nos ha transmitido de que todos los seres humanos son hijos de Dios. Eso puede sonar bonito, pero no es bíblico. Repito, puede sonar bonito, pero no es bíblico. Juan capítulo 1, versículo 12, un texto que ustedes también se saben de memoria, dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que los hijos de Dios no son por creación, no son por nacimiento natural. Es por entregar nuestra vida al Señor, es por creer en el nombre de Jesús, quien recibió el poder de hacernos hijos de este Padre Celestial. O sea que la oración tiene que ser una experiencia de conversión. Y la palabra conversión quiere decir cambiar de dirección. Recuerden ustedes, no lo vamos a leer ahora, en Lucas 15, donde está relatada la parábola del hijo pródigo. Ese hijo menor que tenía todo en la casa de su padre, pero aburrido de vivir bien, le dice al papá: dame la parte que me corresponde porque me voy.
en una completa altanería y en una grosería verdaderamente terrible. Los hijos solamente recibían la herencia después de que los padres morían en estos tiempos bíblicos. Pero él quiere anticiparse de ese, dame mi parte ya, y lo que la Biblia dice es que él recibe eso y va y vive perdidamente, gasta todo lo que tiene y luego finalmente termina haciendo el oficio más terrible para un judío. El oficio más terrible para un judío es cuidar cerdos, porque los cerdos ni siquiera se los comen, ni siquiera se comen los cerdos. Y en ese momento, o sea, lo más bajo que podía descender en esa condición personal, económica, social, espiritual, dice, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que están mejor que yo? Yo aquí perezco de hambre. Voy a ir a la casa de mi padre. Voy a ir a la casa de mi padre. El texto dice, volviendo en sí. O sea que era como si estuviera desmayado. Volviendo en sí. Esa es la conversión. Ese es el cambio de la mente. Volviendo en sí. Y el mismo texto nos dice que hasta ensaya lo que le va a decir a ese padre que ha ofendido tan terriblemente. Y le va a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ni siquiera le dice, dame como uno de tus jornaleros. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero no había alcanzado ni a terminar lo que había ensayado decir. Y el padre ya lo estaba abrazando y besando. Y ya estaba dando órdenes entonces de que le dieran un nuevo vestido. Y el sello era su autoridad. Y que buscaran el becerro más gordo para armar una fiesta. La oración tiene que ser esa fiesta de conversión, de que nos volvemos al Padre con todo nuestro corazón. Mira, hay textos como el de Malaquías capítulo 1, versículo 6, que definitivamente hablan de que nos relacionamos muy mal con nuestro Padre. A veces con nuestro labio lo honramos, pero nuestra condición de vida no lo glorifica. Malaquías capítulo 1, versículo 6. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Si soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y encontramos textos inclusive más duros, si se quiere, en Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. Versículo 6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? ¿No les parece a ustedes muy fuerte esto? Deuteronomio 32:6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre el que te creó? Él te hizo y te estableció. Y ahora versículos 18 y 19. De la roca que te creó te olvidaste. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. O sea que decimos Padre y pasamos ahí como muy rápidamente y resulta que solamente en esa palabra Padre nos tenemos que detener. ¿Estoy yo ahí? ¿En ese que se olvidó de la roca que me creó? ¿En ese que se ha olvidado de Dios mi creador? ¿Ese que ha sido el motivo de encenderse la ira de mi Dios? ¿Estoy yo ahí en ese hijo y en esa hija que menosprecio a este Padre Celestial que yo tengo? Volvemos a Mateo capítulo 6. Vamos en Padre y le pedimos al Señor que nos permita redimir el tiempo. Pero no dice Padre mío, como si la oración fuera un asunto solamente de la experiencia individual. Ya nos había dicho que es una experiencia íntima, secreta y a puerta cerrada, pero también es una invitación a que nos demos cuenta de que aunque es nuestro Padre individual, también es nuestro Padre en lo corporativo. Por eso nos invita a decir, Padre nuestro. Como dice Mateo 18:19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahí está lo nuestro, en ponernos de acuerdo para orar. O como la iglesia en Hechos 2:42
que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2, 42. Ese Padre nuestro está en los cielos. A veces como que se nos olvida dónde estamos nosotros y dónde está Dios. Y hay algunas personas que están enseñando cosas que desde la ortodoxia bíblica son verdaderamente perversas y enseñan en la oración a que la gente declare, decrete, afirme y casi que le dé órdenes a Dios de lo que tiene que hacer. Oiga, un momentico, ¿usted dónde está? Usted está en la tierra y nuestro Padre Celestial está en los cielos. Usted no le puede dar órdenes a Dios de qué es lo que tiene que hacer. Cuando la Biblia está diciendo Padre nuestro que está en los cielos es, ubíquese. ¿Cuál es su lugar? Usted no le podrá decir a Dios qué es lo que Él tiene que hacer. Y si ha sido usted enseñado en eso de decretar y afirmar y todo eso, dígale al Señor, Señor, corrige entonces mi oración. Porque lo único que hay detrás de oraciones que obligan y ordenan a Dios que lo que tienen que hacer es un corazón verdaderamente engrandecido. Que no olvidemos entonces quién está en el cielo y quién está en la tierra, como dice Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11. Porque desde el 8, como mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada para aquello que la envié. Que el Señor nos ayude entonces a ser enseñados respecto a esto. Luego, la oración dice, santificado sea tu nombre. ¿Será porque muchas veces nosotros repitamos, santificado sea tu nombre, el nombre del Señor está siendo santificado? ¿O el nombre del Señor es tan santo que de por sí en nada de nuestras oraciones en este aspecto ni le va a sumar ni le va a restar? Muy seguramente esa es la opinión bíblica correcta. Pero cuando decimos que sea santificado el nombre del Señor, es que el nombre del Señor tiene que ser santificado es en nuestras vidas. En su trono celestial más santificado no puede estar, pero en nuestras vidas el Señor tiene que ser santificado. Por eso, por ejemplo, el Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. O en textos como el de Juan 15, 7 dice, el que me ama, mi palabra guardará. O sea que la manera como santificamos el nombre del Señor es que con nuestra vida verdaderamente estemos buscando la santidad del Señor. Este texto que voy a leer a continuación es muy complejo y solamente me voy a limitar a leerlo, pero si no lo hiciera, estaría cayendo en una gran desobediencia. Es Isaías capítulo 59. Isaías 59. Acerca de santificar el nombre del Señor en nuestras vidas. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan luz iniquidad. Incuban vuelos de áspides y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y su obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron caminos de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ella fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos.
Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros. Gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros está nuestra iniquidad y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. El derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. La verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le formó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza y con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribución con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá la redentoración y a los que se volvieran de la iniquidad de Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dice Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora para siempre. Hay una necesidad extraordinaria de santificar el nombre del Señor en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias y en nuestras iglesias locales. Venga tu reino. Cuando oramos, ¿qué es lo que estamos persiguiendo? ¿Nuestro propio reino o el reino del Señor? Podemos decir, como la iglesia debe decir en Apocalipsis, ven Señor Jesús, como dice Apocalipsis capítulo 22, versículos 17 y 20, y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22, 20. Y el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. En nuestra oración un anhelo perseverante, persistente y constante de que el Señor regrese por segunda vez. Y lo que hacemos como reuniones unidas como esta, de acción de gracias para glorificar al Señor, es apuntando a ese encuentro con nuestro Señor, cuando de todo pueblo, linaje, lengua y nación estaremos unidos para recibirlo a Él como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. O en nuestra oración seguiremos insistiendo para que se levanten nuestros propios reinos, las cosas que nosotros queremos para nosotros mismos. Entonces, santificamos el nombre del Señor, anhelamos su reino y pedimos su voluntad. El Señor, ya lo mencionamos, no está obligado a hacer lo que nosotros queremos. A veces algunas personas toman textos de la Biblia completamente contextualizados para enseñar que Dios va a hacer lo que usted pida. Esa no es la enseñanza correcta. Esta es la confianza que tenemos en Él. Dice primera de Juan, capítulo 5, del 14 al 15. Y si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y podríamos plantear la antípoda y decir lo contrario. Si usted pide una cosa contraria a la voluntad del Señor, téngalo por seguro de que el Señor no responderá a esa oración. Claro, ¿qué tenemos que hacer entonces? Pues como los discípulos decirle al Señor, enséñanos a orar, enséñanos a conocer tu voluntad. Y Santiago capítulo 1, del 5 al 6, nos enseña que la sabiduría del Señor está disponible para que aprendamos a orar. Volvamos a Mateo capítulo 6. Ahí sí aparecen nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero cuando usted pida por una necesidad particular, ya sea de alimento, de sustento, de protección, de sanidad, recuerden lo que leímos en el versículo 8. El Padre ya sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Entonces usted puede decir, bueno, y si Dios ya sabe, ¿por qué me pide que ore? ¿Sí? Porque aunque Dios lo sabe, Dios espera que usted aprenda a acercarse a Él y acudir a Él
como la fuente de toda bendición para usted? ¿O es que usted cree que el pan que está en la mesa de su casa es por su trabajo, es por su habilidad, es por su capacidad? La fuente de todo eso es Dios mismo. Usted podría no tener la capacidad para poder trabajar. Usted no podría tener la gracia para poder relacionarse con las personas en medio de las cuales tiene que trabajar. La fuente de todos sus recursos, o como dice también Santiago, todo don perfecto, toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo don perfecto desciende de lo alto. Y aquí en el Padre nuestro no se nos puede olvidar que ese pan en nuestra mesa viene del Señor para nosotros. Dice luego el versículo 12, estoy en Mateo capítulo 6, versículo 2. Ya estoy llegando a los últimos versículos que se saben de memoria. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O como dice Lucas, perdona nuestros pecados, como nosotros también perdonamos a los que pecan contra nosotros. La primera parte del versículo como que está muy bien, ¿cierto? Pero diríamos, ¿y el Señor para qué le puso la segunda parte? Está muy bien que nosotros le pidamos al Señor que perdone nuestros pecados, que son muchos. Quiero enfatizar eso en que nuestros pecados son muchos, porque a veces tenemos un muy mal entendimiento acerca de la vida cristiana y creemos que cuando nos convertimos al Señor, nos convertimos en personas buenas. Como oraba nuestro hermano Carlos ahora al comienzo de la reunión. Tenemos algo precioso que es el Señor en nuestra vida, pero ese tesoro sigue estando en los vasos de barro que somos nosotros, igual de pecadores. Seguramente ustedes conocerán esa cita famosa de la historia de la iglesia donde Martín Lutero dice que fue bautizado y cuando fue bautizado ya adulto y con el entendimiento, entendió entonces, él creía que con las aguas del bautismo iba a estar completamente bien. Y luego dice, pero el miserable del viejo hombre sabía nadar. O sea, se dio cuenta de que continuaba en sus propios pecados. Entonces pedimos al Señor perdón de nuestros pecados y aprendemos en esta misma oración que así como Dios nos perdona a nosotros, nosotros tenemos que perdonar a otros. Y si no, no funciona. En la medida en que el Señor, en la medida en que yo aprendo a perdonar a otros, el Señor me va a ir perdonando a mí. Entonces es posible que esa medida esté muy pequeña porque me cuesta mucho trabajo poder perdonar a otros. Si ustedes se devuelven una página, ahí también en Mateo, el capítulo 5, versículo 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Traes tu ofrenda? Tu hermano tiene algo contra ti. Reconcíliate primero con su hermano y traiga la ofrenda. Pero algunos cuando leen estos versículos dicen, pero yo no tengo nada contra nadie. Pero el versículo no dice eso. El versículo dice es que te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, no que tú tengas algo contra alguien. Si aquí antes de la ofrenda caes en cuenta, porque el Señor mismo nos trae esas impresiones de que alguien tiene algo contra mí, pues debo reconciliarme antes de presentar la ofrenda. Espero que lo puedan leer ustedes con mucho más detalle en su estudio personal. El Señor es consciente de nuestras luchas en el versículo 3 y no nos metas en tentación. Esto ha sido un tema de gran discusión, porque la palabra tentación es la palabra griega peirasmos. También se puede traducir como prueba, experiencia, disciplina o adversidad. Aprendimos por Santiago capítulo 1 que el Señor nunca nos va a meter en tentación, porque Él no es el tentador. Dice Santiago capítulo 1 en el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Siempre estamos buscando el enemigo externo, ¿no? Y a veces justificamos nuestros pecados en eso, ¿no?
es que me hicieron, es que dijeron de mí, es que pasó tal cosa. Entonces yo reaccioné de esta manera. O sea que la explicación a todos mis pecados está por fuera. Y lo que la Biblia está diciendo es que la explicación a todos mis pecados está en que de mi propia concupiscencia soy atraído y seducido. O sea, que el enemigo está adentro de mí mismo. No estoy diciendo que no haya un enemigo espiritual afuera, pero a veces aún hasta en ese enemigo lo terminamos culpabilizando de una gran cantidad de cosas que tienen que ver con nuestra propia concupiscencia. El Señor es consciente de nuestras luchas y por eso nos permite participar en reuniones como estas, porque la lucha es tan terrible que no la podemos luchar definitivamente solos. Hay unas luchas que son personales, individuales, que tendrán que darse en su oración, en su ayuno individual. Y hay luchas que vamos a tener que dar entre todos nosotros. Como dice Nehemías, capítulo 4, del versículo 19 al 20. ¿Recuerdan ustedes cuando están en la reconstrucción de la ciudad y el trabajo es demasiado grande? Nehemías 4:19. Y dijo a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. En un trabajo grande como la reconstrucción de una ciudad, como podría ser la reconstrucción del altar, de los cimientos y de los muros de ciudades como Camundí, Cali, Jumbo, Palmira, Ginebra, cualquiera de las ciudades de Colombia, el trabajo es muy grande y estamos muy lejos los unos de los otros. Pero cuando escuchemos el sonido de la trompeta, entonces los hermanos de la base dicen: allí estaremos, allí nos reuniremos y nuestro Dios peleará por nosotros. Y aplica para la base, y aplica para Palmira y para cualquier otro escenario. Por eso la trompeta tiene que dar el sonido correcto. Y la Biblia nos advierte respecto a esto en 1 Corintios capítulo 14, versículo 12 al 17. Es el último texto que voy a leer. 1 Corintios capítulo 14, desde el 12 hasta el 17. Así también vosotros, pues, Juan, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. 1 Corintios 14, 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretar. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Y 4 versículos atrás dice el versículo 8, 14:8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién te preparará para la batalla? En los manuscritos más antiguos de Mateo 6 no aparece la expresión: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Es posible que con el uso de la oración los hermanos de alguna manera contribuyeron con ese contenido de reconocimiento del reino, del poder y la gloria del Señor. Pero es importante entonces que la oración termine con un amén. Y amén tiene dos significados. Quiere decir así sea, un significado aprobatorio, pero también quiere decir así es, así sea y así es, un significado reafirmativo. Entonces, cuando la gente nos dice, ¿quiénes dicen amén? Pues hay que decir amén con ganas, ¿cierto? ¿Quiénes dicen amén? Porque amén quiere decir también firmeza, solidez y seguridad. Entonces, algunas personas dicen amén con fuerza, porque saben que cuando uno ya va a decir amén al final, es que se acerca al refrigerio, ¿cierto? Entonces, con firmeza, solidez y seguridad. El Talmud es un documento escrito de las tradiciones y de las oraciones de los judíos, y algunos de estos maestros rabínicos dicen que la palabra amén es un acróstico que quiere decir Dios Rey en el que se puede confiar. Esa sería la traducción. Dios Rey en el que se puede confiar. Así sea, así es. Con firmeza, con solidez y con seguridad. Porque cuando decimos amén, estamos proclamando que se tiene por verdadero lo que se acaba de decir. ¿Quiénes dicen amén? Vamos a ponerlo de pie y vamos a orar.
No podemos decir Padre si no me esfuerzo cada día para comportarme como un hijo. No puedo decir nuestro si vivo solamente para mí, en un compartimiento espiritual hermético. No puedo decir que estás en los cielos si no estoy guardando tesoros allí. No puedo decir santificado sea tu nombre si no estoy esforzándome por permanecer en santidad. No puedo decir venga tu reino si no estoy haciendo todo lo posible para que se acelere la llegada de ese maravilloso día. No puedo decir sea hecha tu voluntad si estoy desobedeciendo tu palabra. No puedo decir como en el cielo, así también en la tierra, si no le voy a servir ahora mismo. No puedo decir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, si soy deshonesto o compro cosas en forma ilícita. No puedo decir perdónanos nuestras deudas si guardo rencor contra alguien. No puedo decir no nos dejes caer en tentación si me pongo a propósito a un paso de la tentación. No puedo decir líbranos del mal si no me pongo toda la armadura de Dios. No puedo decir que tuyo es el reino si no le doy al rey la lealtad que se merece al ser fiel a él. No puedo atribuirle el poder si temo lo que pudieran hacer los hombres. No puedo atribuirle la gloria si solo estoy buscando mi propia honra. No puedo decir por los siglos de los siglos si el horizonte de mi vida está limitado completamente por las cosas temporales que tengo que enfrentar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, porque todos reconocemos la importancia de la oración, pero necesitamos día a día ser enseñados para crecer en nuestra vida de oración. Transforma, evoluciona nuestra vida de oración, que ella sea nuestro deleite individual y colectivo. Entendamos que tú eres nuestro Padre, que mereces toda la honra, toda la gloria, toda la exaltación y nuestra obediencia. No queremos que nos llames pueblo loco e ignorante. No quiero, Señor, ser contado en los hijos e hijas que te menosprecian. Quiero, Señor, entender cuál es mi condición aquí en la tierra y saber que tú estás en el trono soberano de los cielos, sosteniendo aún las galaxias más lejanas por la palabra de tu poder. Que no se me olvide cuál es tu lugar y cuál es el mío. Que busque entonces santificar tu nombre. Que busque que tu reino venga, Señor. Que busque el conocimiento de tu voluntad y viva en ella. No todo el que me diga Señor, Señor, dice tu palabra, entrará en el reino de los cielos. Y dicen que en tu segunda venida algunos se presentarán y dirán que hicieron grandes cosas para ti, que expulsaron demonios y muchas cosas así por similares. Y sin embargo dirás de ellos, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Quiero que mi vida esté centrada en ti y no en mí, no en mi deseo, ni en mis anhelos, ni en mis necesidades, ni siquiera en algún tipo de ministerio propio. Es la santificación de tu nombre, es tu reino y es tu voluntad, la que se hace ya en los cielos, que anhelamos que se haga aquí en la tierra. Y nuestro compromiso contigo es vivir de tal manera que podamos ser luz, sal, levadura y testimonio para otros, para que viendo nuestra manera de obrar, glorifique tu santo nombre. Señor, antes de que podamos siquiera presentar algún tipo de necesidad delante tuyo, tú ya lo sabes todo. Antes de que pronunciemos alguna palabra, dice el Salmo 139, tú que entiendes de lejos nuestros pensamientos, ya sabes qué es lo que vamos a decir. Señor, tú que conoces nuestras necesidades, hoy te pedimos que nos permitas abrir nuestros ojos, agudizar nuestros sentidos espirituales para no perder de vista que todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de ti. Utilizas medios humanos, como puede ser un trabajo, como pueden ser unos padres, como pueden ser unos hermanos, pero eres tú obrando a través de todas estas cosas y supliendo nuestras necesidades. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por trabajar en nuestros corazones de tal manera que nos has permitido ir creciendo en la reconciliación entre nosotros. Y fruto de eso es que podamos tener una reunión para glorificar tu nombre como es, una reunión unida de acción de gracias. Gracias porque tuyo es el poder y la gloria, Señor. Padre, hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén.